Iván el Terrible fue el primer zar del zarato ruso independiente luego de siglos de dominación extranjera. El territorio bajo su control era grande, pero en gran parte constaba de tierras bastante pobres y subdesarrolladas. Mucho territorio que había sido parte del Rus de Kiev estaba bajo el control polaco-lituano, y hacia el este había kanatos sucesores de la Horda de Oro que se había desintegrado. Iván fue un gobernante que usó la brutalidad y la represión para gobernar. Tuvo una política expansionista hacia el este, conquistando Kazán y Astracán, de esta manera aumentando en más de 1.000.000 de kilómetros cuadrados el territorio. Promovió el asentamiento de rusos en estas nuevas tierras conquistadas y la expansión del cristianismo ortodoxo también. En política interior tuvo un enfrentamiento muy fuerte con los boyardos, que eran nobles terratenientes que tenían un gran poder político y económico, a diferencia del pueblo llano, que era la abrumadora mayoría, que eran campesinos y no tenían casi ningún poder. Este enfrentamiento llevó a la creación de un cuerpo especial, los oprichnik, que Iván usó para destruir toda oposición a su poder que provenía principalmente de estos boyardos y algunos miembros del clero también. Usó además estas tropas para hacer matanzas en Novgorod, a la que percibía como una fuente de resistencia contra el sistema y posibles aliados de los lituanos. Esta actitud represiva no estaba totalmente injustificada, ya que había varios nobles que sí conspiraban para que los lituanos intervinieran y sacaran a Iván del poder. La Rusia de Iván se enfrentó al oeste justamente contra los lituanos y también contra los suecos en una guerra bastante desastrosa militar y económicamente para Rusia. Sin embargo, es desde el sur que provenía la principal amenaza. Los tártaros de Crimea realizan ataques exitosos e inclusive logran destruir gran parte de Moscú, de la cual Iván tiene que huir. Estos ataques parecen haber producido cientos de miles de muertes, dada la gran destrucción causada, además de que los tártaros tomaron alrededor de 100.000 prisioneros para vender como esclavos. Esta violencia contra los rusos generaría gran animadversión entre ambos pueblos por los siglos por venir. Los rusos se logran reagrupar y derrotar a los tártaros en la batalla de Molodi en 1521. Esta frontera sur era un área sin ley donde confluían el Kanato de Crimea, la Confederación Polaco-Lituana y el Zarato ruso. Allí se desarrollaría un nuevo tipo de cultura de hombre a caballo muy similar a los gauchos, a los llaneros o a los vaqueros. Hacia el final de su reinado el Zarato se extendió aún más, gracias a las expediciones comerciales de la familia Stroganov que tenían base en la conquistada Kazán. Estos reclutaron al cosaco Yermak Timofeyevich. Este realizó una expedición hacia más al este, hacia el Kanato de Siberia, que logró derrotar, aunque esto le costó la vida. Estos territorios pasaron a Rusia y la colonización continuaría durante más de 100 años hasta llegar al Océano Pacífico y la frontera china. Esta expansión es una de las formas por las que el pueblo ruso de clase baja podía elevarse por sobre su condición y fue una válvula de escape a los conflictos sociales durante mucho tiempo. Iván muere en 1584. Por distintos factores, siendo uno de los más importantes las peleas por el trono, el país se hunde en la anarquía, que es aprovechada por Suecia, que toma Novgorod, y los polaco-lituanos, que llegan a tomar Moscú. Este periodo se llama periodo tumultuoso o periodo de inestabilidad, que va desde 1598 a 1613 aproximadamente. Muchos rusos son presa del hambre y la violencia. A los avances suecos y polacos hay que sumarle ataques tártaros desde el sur y la anarquía general por la cual surgían bandas de saqueadores y criminales en todo el territorio. Moscú es recuperada por un levantamiento nacionalista liderado por Kuzma Minin, un mercader, y por el príncipe Dmitri Poyarsky. En 1613 una asamblea nacional, la Zemsky Sobor, formada por nobles, el clero y los comerciantes, eligen al nuevo zar. Esta dinastía duraría, en alguna forma, más de 300 años. Mikhail logró la paz con la Confederación Polaco-Lituana y Suecia a cambio de territorio, lo que le dio al Estado ruso tiempo para reorganizarse. Su sucesor, el zar Alexei I, implementó leyes que ataban a los campesinos a la tierra donde nacieron, sin posibilidad de emigrar o ascender socialmente. Esto generaría gran atraso en el desarrollo social, educativo y económico del pueblo ruso, ya que convertía prácticamente en esclavos al 80% de la población, que pasaron a ser siervos. Esta política hacia la clase baja rusa se convertiría en una bomba de tiempo que estallaría siglos después. Este mismo zar apoyaría la rebelión de los cosacos al sur de la Confederación Polaco-Lituana. Esto desencadena una guerra en la cual se recuperan los territorios perdidos, retomando Smolensk y Ucrania Oriental. Ya a finales de ese siglo, bajo la regencia de Sofía, Rusia establece un tratado de paz con esa confederación y el primer tratado con China, estableciendo la frontera entre ambos estados. Rusia ya se extendía hasta el Pacífico. Hay que aclarar que la colonización de estos territorios tardaría siglos y hasta el día de hoy hay áreas orientales donde los nativos siberianos son mayoría. El sucesor de Sofía sería uno de los gobernantes rusos más importantes de toda su historia, Pedro el Grande. Pedro inauguraría el período imperial de Rusia y traería grandes cambios al Estado ruso. Este zar viajó y se educó en Europa occidental y quedó fascinado por los avances y las artes occidentales. Obligó a la nobleza a adoptar la vestimenta y costumbres occidentales.
intentó modernizar al Estado e introdujo técnicas militares modernas. Una de sus mayores ambiciones era convertir a Rusia en una potencia marítima, por lo que buscó conseguir territorios que le permitieran lograr este objetivo. Hay que recordar que el único puerto con el que contaba Rusia en ese momento era Arcángel, en el extremo norte, que era inutilizable durante medio año. Logró estas ganancias territoriales en lugares estratégicos, consiguiendo una salida al mar Báltico y al sur un puerto en el mar de Azov, lo que le daba acceso al mar Negro y el Mediterráneo. Pese a su esfuerzo modernizador, Pedro no cambió la situación para la gran mayoría de los rusos, que seguían siendo siervos. Miles de ellos perecieron en la construcción de la nueva capital, San Petersburgo. Pedro fomentó el casamiento de la nobleza rusa con nobles occidentales, especialmente alemanes. Así que si antes la clase alta estaba tartarizada por haber adoptado costumbres y casarse con la nobleza mongola, ahora se germanizaría. Luego de Pedro hubo una serie de gobernantes no muy destacados hasta que en 1762 llega al poder la esposa alemana del nieto de Pedro, Catalina, luego conocida como Catalina la Grande. Catalina fue, como Pedro, una modernizadora. Tenía cierta simpatía por las ideas iluministas que se esparcían por Europa. Sin embargo, al igual que Pedro, esto no significó que cambiara su situación de gobernante con poder absoluto. Tuvo una política europeizadora y fomentó la migración alemana a Rusia. Estos colonos se asentarían en distintas partes de Rusia, pero especialmente a las orillas del Volga, y pasaron a conocerse esta gran comunidad justamente como los alemanes del Volga. El imperio bajo Catalina se expandió territorialmente de manera significativa, tomando el territorio de los cosacos, que se mantenían semi-independientes, y el Kanato de Crimea al sur, y la mayor parte del territorio de la Confederación Polaco-Lituana, que fue repartida entre Rusia, Prusia y Austria. Con la incorporación de estos territorios, Rusia ganó millones de habitantes, entre ellos una gran población judía, que fue confinada a la llamada zona de asentamiento, que era casi todo el territorio recién anexionado de la Confederación. Esta población tenía que pagar más impuestos que los cristianos ortodoxos y tenían limitado o prohibido el ejercicio de algunas profesiones. Aun con estas limitaciones y discriminación, los judíos y los colonos europeos tenían muchos más derechos que la gran mayoría de los rusos, que seguían siendo siervos. Los territorios sureños anexados fueron llamados Novorossiya o Nueva Rusia, y se llevó a cabo una política de colonización y fundación de asentamientos a los que se les dio nombres griegos, tales como Mariupol, Sebastopol y Odesa. Catalina pudo haber mejorado el estatus de los siervos y de la población en general en el aspecto de los derechos civiles y políticos, y hubo algunos cambios con respecto al sistema judicial, pero su simpatía hacia las ideas liberales parece haber desaparecido luego de la Revolución Francesa, que también otros monarcas vieron como un peligro a su poder y su vida. Pero si el sistema absolutista estaba seguro todavía en Rusia, estas nuevas ideas no quedarían confinadas a Francia, sino que se expandirían por Europa y más allá. El imperialismo absolutista ruso tendría que enfrentarse tarde o temprano con el imperialismo liberal francés. Eso lo vamos a ver en el próximo video sobre la historia del pueblo ruso. Espero que estén disfrutando de esta serie. Pronto estará llegando la parte 3. ¿Creen que el imperio ruso podría haberse mantenido si Catalina hubiera liberado a los siervos? Bueno, dejen su comentario abajo. Gracias a todos por su tiempo. Pongan me gusta si les gustó, compartan si piensan que vale la pena compartir, y nos estamos viendo en el próximo video. Saludos.